Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Algo huele a podrido en Dinamarca. Y en este estudio. Sí, en este estudio, los estudios de radio no son los sitios más salubres que podamos imaginar. Nos dice Javi, nuestro técnico, que en toda la planta huele un poco así. Sí, Tenemos al lado un supermercado, sí, no diremos la marca, y debe ser que se han dejado la pescadilla fuera. Sí, algo ha pasado, pero en general los estudios de radio como son sitios muy cerrados, yo en todos los que he estado en mi vida, de cualquier emisora, son siempre sitios que no son los más saludables, bonitos en general, pero bueno. ¿Cuál es el olor más desagradable que hayas olido en tu vida? No lo sé. ¿El de pies? Sí, no sé. ¿El de moho? No me gusta hablar de esta. Te iba a decir olores que me gustan o sitios que sí me gustan. Tú siempre en positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Low, la banda trío de Duluth, Minnesota, ha sufrido una baja irreemplazable. Mimi Parker, cantante y percusionista, falleció hace unos días de un cáncer de ovarios. En este programa los escuchamos en la última entrevista al profesor Bastos. Low tenía la gracia de encontrar lo necesario para una creación trascendente, de emocionar con poco, gracia para crear el dramatismo del ambiente sonoro, para la exquisitez, para la belleza. Tuvieron el mérito de la intención artística y de abrirse paso en un estilo poco obvio. Low, mérito o gracia, don. Podemos debatirlo. Para mérito, el del mercado y la globalización que nos permitieron disfrutarlos por aquí. Ellos no son iguales a nadie. Mimi, descansa en paz. Hoy hablamos de trampolines sociales y de si realmente tienen rebote o te quedas donde estás, de por vida, por mucha fuerza que hagas, porque eso no se mueve. Hablamos de creer que todo el mundo lo puede todo si se esfuerza. Hablamos de éxito y mérito y de la tesis de Pedro Sánchez. ¿Por qué le dio tanta rabia que se cuestionara si la plagió? Porque se le suponía un mérito que no tenía. Hoy hablamos de la tiranía del mérito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Bien, hoy es un día agridulce, pero bueno, pues unos se van y otros pues volvemos cada semana aquí puntualmente en Economía para quedarte sin amigos. Hoy vamos a hablar de meritocracia, desde un punto de vista muy diferente. Sí, y vamos a animar Casi le estoy cogiendo manía esto de la meritocracia. Sí, vamos a animar a la gente a que se quede, porque es una palabra de estas antipáticas, como que suenan ya a petardo. Y sin embargo nosotros creemos que es muy interesante, algunas de las cosas que vamos a decir, que además muchas no son nuestras, no es que nos arroguemos que lo que vamos a decir todo es interesante, pero muchas no son nuestras, y sobre todo que para mí es el gran tema político de nuestra era, es la gran división entre izquierda, derecha, incluso en las propuestas. Incluso la gran unión. Porque hay políticos de la izquierda y la derecha que defienden conjuntamente la meritocracia, excepto Donald Trump, sí, que ya hablaremos. Es verdad, hay cuestiones que a veces se mezclan, pero es el gran debate, ¿no? Si estamos consiguiendo que todos tengan su oportunidad, porque la gran promesa de la democracia del siglo XX, al revés de la democracia del siglo XVIII, siglo XIX, cuando empiezan los sistemas democráticos, son sistemas que se fundamentan en la libertad. Tú vas a ser capaz de hacer todo aquello que desees sin que nadie te limite. Sí, te coarte. Te coarte. Pero la gran promesa de la democracia del siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, es la promesa de la igualdad. Uh-huh. Todos vamos igualdad de oportunidades. En realidad las dos. Igualdad de oportunidades y todos vamos a ser capaces de lograr aquello que queramos, porque si todos, vamos a tener oportunidades, y además esa igualdad de oportunidades se va a traducir también de forma relativamente sana en igualdad de resultados, porque al final, como todos, cada uno somos buenos en algo, todos conseguiremos mejorar. Y bueno, si habrá algunos que sean un poquito más ricos, y lo vemos en términos de renta, otros un poquito menos, pero también los resultados serán similares. Sí que es verdad que aquí no existe la expresión el sueño americano, no, ¿verdad? Porque no existe el sueño europeo, pero en Estados Unidos sí. Sí, en Estados Unidos ese sueño y americano. Quizás todo el sueño americano
es un bluff, pero muy grande. Bueno, no lo sé, hay autores que están diciendo esto de tanto la igualdad de oportunidades como de resultados es mentira, la desigualdad se está disparando. Entonces hoy no nos vamos a meter mucho tanto con la desigualdad final, sobre las estadísticas de desigualdad, que ya le hemos dedicado algún podcast y que le dedicaremos más, sobre todo en esa serie de Economía para buenas personas, pues diremos si es tanto a la desigualdad, como dicen nuestra tesis, mi tesis es que no. Hoy nos vamos a centrar en la igualdad de oportunidades. Cogemos como excusa un libro, uno de los que más se ha hablado en los últimos años, de Michael Sandel, La tiranía del mérito. Un libro de un profesor de izquierdas, muy de izquierdas, sí, progre, típico demócrata de Estados Unidos. Bueno, ha sido premio Príncipe de Asturias, un filósofo muy conocido, y en este título critica el concepto de meritocracia, ¿no? Visiones sobre esto, ¿no? Hay una visión de la izquierda, que yo creo que Sandel más o menos se asocia a esa visión, que viene a decir que todo en nuestra vida depende de dónde nacemos, de nuestra clase, nuestro colectivo, ahora también la raza, el género, todo esto, ¿no? Y bueno, más o menos los que defienden esta idea es que plantean que puede haber algún caso aislado, tipo Amancio Ortega, que de ser pues hijo de una familia muy modesta llega a ser el hombre más rico del mundo, pero frente a esos casos aislados que escapan del destino, en la mayoría de los casos tenemos lo que nos toca por la cuna. Y estamos muy predestinados. Es muy difícil escapar y entonces los que defienden esta idea vienen a decir que la meritocracia es una forma de consolidar privilegios, que es una excusa o un disfraz que los ricos, las clases privilegiadas, se han buscado, nos ponen por delante a todos para que, digamos, bueno, sí, qué bonito el sueño de la meritocracia, pero en realidad les sirve para consolidar, para proteger esos privilegios. Luego, nosotros vamos a decir que esto creemos que es falso, o sea, esta visión de que no hay opciones pero de salir. Interesante, Domingo. No, es un argumento muy bueno, de hecho tiene mucho éxito políticamente, pero yo creo que es falso y que no se sostiene. Para mí es la peor parte del libro de Sandel cuando se acerca a este argumento. Luego hay otros que defienden que el mercado, quizás esto estaríamos más cerca de nuestra posición, o muchos oyentes de Economía para quedarte sin amigos, que el mercado es el reino de la meritocracia, ¿no? Que los que se enriquecen lo hacen porque se lo merecen. Y también esto vamos a decir que es mentira, un poco en el espíritu de este podcast vamos a decir, a mí nunca me lo ha parecido, especialmente, fíjate que es muy probable que alguien, como hablamos tanto, yo sobre todo en este podcast y en otros sitios, pues alguien puede decir, pues aquí decías en tal pizarra que Amancio Ortega se merecía su riqueza, ¿no? Bueno, el verbo lo he podido utilizar, pero de hecho sí que hay personas en el mercado que se merecen lo que han conseguido o que lo han tenido, pero digamos que una característica esencial del mercado yo no creo que sea la justicia o que premie a los que más se lo merecen o a los que más trabajan. Creo que no es real y que no tiene por qué haber una relación, aunque sí que puede haber gente, como ya digo, que se aproveche del mercado. A partir de ahí nos vamos a preguntar cuánta meritocracia hay en nuestras sociedades. Y si es verdad que se ha impuesto, porque esa es la tesis de Sandel, que se ha impuesto un pensamiento que dice que ahora mismo no hay meritocracia, pero sería bueno que la hubiera. O sea, la gran crítica, fíjate, Sandel, que es muy de izquierdas, quizás él concentra sus críticas principalmente en políticos también de izquierdas. Tony Blair, Bill Clinton, Barack Obama, porque dice que estos políticos se adhirieron al ideal meritocrático y dijeron, la meritocracia es buena, y lo que tenemos que hacer es conseguir acercarnos más a esa meritocracia. Claro, porque quisieron vender a sus electores un futuro mejor para ellos. Eso es. Entonces tú puedes conseguirlo. Ahí está el mensaje de la meritocracia, ¿no? Estos gobiernos lo que intentaron, o eso es un poco estos Blair, Clinton, pues sería con políticas públicas, en sanidad, en educación, empujar a los de abajo, para que esos de abajo pudieran competir en igualdad de condiciones. Ahí estaba también Reagan al principio, ¿eh? También Reagan, ¿no? Pero digamos que Sandel dice, el peligro no es que Reagan tenga este mensaje, el peligro es que lo tenga los de izquierda, los nuestros, dice. Y entonces Sandel dice, esto es mentira. Y él plantea, en la tesis más interesante del libro, dice, incluso una meritocracia bien diseñada sería mala. Imaginemos la sociedad perfecta, en la que todos partimos exactamente en la misma situación, en la que todos los niños le damos la misma educación. Pues dice, incluso eso sería mala. ¿Por qué? Argumentos él viene a plantear que mientras exista la familia, nuestro futuro dependerá en parte del lugar en el que hemos nacido. Él no es que quiera acabar con la familia, que sí que hay, sobre todo en la extrema izquierda, muchas personas que lo que dicen básicamente es que lo que tenemos que hacer es desligar completamente a los individuos o lo máximo posible de las familias. Son visiones casi norcoreanas, no está en Sandel, pero dice, claro, es que la familia da igual
que tú consigas la misma calidad de educación, por así Ahí está decirlo, Podemos, ¿no? la misma calidad de sanidad para todos, porque si tu padre es cariñoso o no es cariñoso, si tu padre es culto o es inculto, si tu padre te ayuda o no te ayuda, te lee por las noches, el ejemplo típico, pues eso va a hacer que algunos niños tengan más oportunidades que otros. Luego, en segundo lugar, dice que la meritocracia, incluso la mejor meritocracia posible, no sería justa, porque el talento es algo que nos ha tocado en suerte sin hacer nada. Entonces dice, ¿Qué es el talento? Claro, Claro. ¿qué es el talento? Y él viene a decir, tiene derecho, él pone el ejemplo de LeBron James. Nosotros aquí podríamos poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo. ¿Tiene el ejemplo? ¿Qué necesidad? ¿Tiene derecho LeBron James a ganar miles de millones o cientos de millones de dólares a lo largo de su carrera simplemente porque esté bien dotado para el baloncesto y la sociedad valore mucho el baloncesto? Y dice, pues a mí eso no me parece justo, ¿no? Él utiliza mucho estos términos. Y nuestra conclusión del libro es que nos parece bastante interesante, pero la tesis en general, lo digo en todos los respetos a este señor, es que es bastante absurda. Digamos, el fundamento que recorre el libro es que no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista económico, plantea soluciones también que no se sostienen. Y entonces mezcla, y eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? De ver cuánto hay de verdad en esa crítica a la meritocracia, si podemos ampliarla al conjunto de la sociedad y en qué partes sí que puede tener sentido y en otras está, en mi opinión, derrapando. Seguro que ya habéis reconocido a quien nos acompaña hoy, Javier Álvarez. Hombre, bueno, Richard. Tú no lo has visto de milagro. Porque tengo que confesar, no sé si lo iba a contar él, pero ya lo cuento yo, que estuvo en Libertad 8. Cuando era ahí en la universidad íbamos a veces a Café Libertad, tampoco muchas, pero 4 o 5 veces sí que fuimos ahí. Bueno, Javier Álvarez, que es un absoluto genio, es verdad que es un cantautor. Vamos a compararnos con Javier Álvarez, libre en sus planteamientos. Cuando le preguntaban que cuál era su cantante favorito, su compositor, su músico, siempre decía Michael Jackson. Y entonces los de El País y la SER a veces colapsaban, porque ya sabes que somos mucho de poner etiquetas. Sí. Javier Álvarez, un absoluto genio para la composición, la delicadeza de las letras, de las músicas y la interpretación. Sé que hubo una época en que lo pasó un poquito mal por esto de las drogas, pero ahora yo no le veo tan mal a Javier Álvarez. No, a mí las canciones no están mal. Son maravillosas. Y hace unas versiones. Bueno, hemos empezado escuchando una versión. Impresionantes. Pues nada, ¿que por dónde seguimos? Vamos a meternos en el lío con los nuestros, por así. Luego nos vamos a meter un poco de los mercados con la y los visión de la méritos. meritocracia que tiene la izquierda, que es un poco peculiar, pero hoy nos vamos lo primero que vamos a plantearnos es esa pregunta. ¿Son los mercados justos? Esto que gusta mucho entre la derecha liberal, libertaria, decir, pues sí, los mercados son el reino de la justicia. Si interviene el Estado o no, ahí sí que puede haber premios inmerecidos, pero si dejamos al mercado libre, el mercado va a darle a cada uno lo que se merece. Y esto es algo que no es verdad. Fíjate, Sandel lo cita, una parte muy interesante, dice, el propio Hayek ya lo decía, que no tiene nada que ver. O sea, los conceptos de justicia o de merecimiento son conceptos morales, no son, para mí, están muy alejados. O sea, en realidad el mercado yo diría que lo que premia es valor añadido, se podríamos decir, o premia lo que otros deciden pagar. Pero hay decenas de casos y nos podríamos, vamos, yo tengo aquí apuntados unas cuantas. Yo, por ejemplo, el más clásico, los directivos del IBEX. ¿Se merecen los directivos del IBEX lo que cobran? Y yo para muchas de nuestras grandes empresas digo, ni de broma. O sea, llevan 30 años destrozando el valor de su empresa. Es verdad que hay otras que no, tipo Inditex, por ejemplo, que sí que nos gusta más, pero hay muchas empresas del IBEX que son, o sea, que uno ve la cotización, ve lo que están haciendo esos directivos desde hace décadas y están destrozando valor de forma constante. Y sin embargo tienen ahí unos sueldazos, unos bonus. Y claro, cuando alguien dice, no, pero es que esto es injusto. Yo, si me preguntases desde un punto de vista moral, diría, pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que ahí, claro, la derivada es, ¿quién debe reclamar eso? Pues yo digo, pues sus accionistas. Yo no soy accionista. Claro. Entonces, que sus accionistas no están protegiendo su propiedad privada de forma correcta, pues sí, yo estoy de acuerdo. Tanto los pequeños accionistas como los accionistas que están a través de fondos o a través de grandes inversores, digo, no tiene ningún sentido que permitan a estos directivos mangonear las compañías como las mangonean, también hacer trampas, porque las hacen. Como en las juntas generales, anda que no hacen trampas para que en las juntas generales salgan los resultados en las votaciones que ellos quieren que salgan, desde los regalitos a los pequeños accionistas si delegan el voto, bueno, o sea, son muy burdos además, muy, muy toscos. Me dices, justo, no,
Ahora, yo no voy a dar un paso más allá, pero el paso más allá es, oye, los accionistas de esas compañías que se preocupen. Vale, pues después de poner pingando a los directivos del IBEX, ¿cuáles son los siguientes? O a todos, pero vamos, unos cuantos sí. Yo tengo aquí las Kardashian. Otro ejemplo de que rico. Tienen un mérito para tener ese culo. De rico. Digo. Otro ejemplo de rico de nuestra era, ¿no? Y he puesto las Kardashian, pero podríamos ampliarlo pues a muchos de los famosos de los realities. Y tú me dices, ¿se merecen el dinero? Yo te diría, ¿el dinero que ganan? Te diría, pues, o sea, si me la haces así la pregunta, te diría, no. De hecho, esto es curioso, porque en muchos realities, el que más dinero gana es el que peor lo hace, el que peor calificativo moral tiene. El que mayores odios despierta. Pero incluso entre la audiencia. O sea, porque, claro. Porque alguien podría decir, bueno, Domingo, a ti, que da más audiencia, a ti no te gusta este programa. Sí, pero alguien podría decir, Domingo, a ti no te gusta este programa, pero los que están pagando el sueldo de este personaje bastante deplorable, que gana mucho dinero, no eres tú, son sus televidentes. Y lo curioso de este caso es que si preguntásemos a los telespectadores del programa, lo que sale en las encuestas y cuando hacen votaciones de estas de expulsado de la casa o no expulsado y estas cosas que hacen, los que peor salen son los que luego más ganan. Porque hay una relación, o sea, el público les odia, pero al mismo tiempo, por la razón que sea, porque las cadenas de televisión lo montan así los programas, bueno, por la razón que sea, el caso es que son los que más audiencia generan. Con lo cual, aquellos que reciben más desprecio o que peor calificación moral reciben por parte de su propia audiencia, es esa audiencia la que hace que ganen más dinero porque son los que acaban generando más espectadores. Entonces, claro, si tú dices, desde un punto de vista ese de la justicia pura, ¿no? Aquí traemos a un filósofo y dice, ¿es esto justo? Pues yo diría, no. Pero de nuevo, tampoco tengo muchas herramientas. Es como, oye, pues díselo a los anunciantes que se están anunciando ahí. Yo, como no odio ese programa. No me pidas cuenta, claro, sí. El problema será del que odia a ese tipo, pero se tira 2 horas cada noche viéndole. A mí me parece muy marciano. Más ejemplos. 2 amigos que se ponen a gestionar 2 empresas en septiembre del año 2019. Cuando todavía no había ningún chino que se hubiese comido un murciélago o un científico del laboratorio de Wuhan al que se hubiese llevado el trabajo a casa. Como no sabemos lo que pasó... Que la tartera le salió de allí contaminada. Claro, exactamente. Sí. Bueno, pues cuando todavía no había ocurrido eso, 2 amigos, septiembre del año 2019, van a montar 2 empresas. Uno de ellos es un empresario que empieza de cero, ha buscado financiación, ha hecho un business plan fantástico, lleva trabajando 15 horas al día desde hace meses y va a montar un hotel muy novedoso para extranjeros que quieran hacer turismo cultural en España, que está poco explotado, ha hecho un hotel con un concepto diferente, se ha traído trabajadores de primer nivel, pues eso, ha conseguido el dinero y ha convencido a sus inversores de que tienen oportunidades para ir recuperándolo a partir de 3-4 años. El segundo amigo es un hijo de papá. Básicamente su padre tenía ahí una empresa ahí de batas y el chaval dice, pues me quedo con la empresa de batas y al tran yo tiro. Básicamente está todo el día de fiesta, pero la empresa tiene ahí unos clientes fijos ahí en la administración y va sacando su dinerito con las batas. Y al segundo amigo, incluso en octubre del año 2019, aparece un tipo y le dice, oye, podríamos externalizar parte de la producción en Vietnam, por ejemplo, y ampliaríamos nuestros mercados y venderíamos nuestras batas también en Asia. Y el tipo dice, mira, pues sí. No, porque han sacado a Franco de la tumba y a ver, viene una maldición muy grande. A lo mejor el tipo realmente dice, pues sí que es un buen negocio, pero yo es que prefiero estar de fiesta. No me hables de ampliar el negocio, de tener más trabajadores. Yo con lo que sacamos ahora mismo voy al tran, vivo muy bien y a mí me da igual. A mí cada 6 meses que me pasen los beneficios que sacamos con lo que mi padre generó y ya está. Si nosotros analizamos desde un punto de vista moral o ético esto, diríamos, ¿quién se merece ganar de estos 2 amigos? Pues claramente diríamos el primer caso. Es el que está trabajando, el que ha hecho bien las cosas, el que ha tratado de asegurarse pues haciendo un business plan correcto, buscando inversores, planteándoles alternativas. Y el segundo diríamos, o sea, a ver si quiebra la empresa. Sin embargo, 3 años después, ¿qué tenemos? Que probablemente el primero ha quebrado, su hotel durante 2 años tuvo que estar cerrado, en el peor de los momentos ha quebrado, y el segundo se ha hecho millonario. De repente vio que las batas tenían una salida que él no esperaba, batas y otro tipo de material similar. Pero eso no tiene nada que ver con el mérito. Con la mala suerte. Cuidado, fíjate, incluso es muy probable que si ahora entrevistasen al dueño de la fábrica de batas, hiciese una lectura retrospectiva... Morro. Completamente diría, no... En el año 2019 nos ofrecieron abrir una planta en Vietnam, pero dijimos que no, porque esas cadenas de suministro tan largo estaban tensionando y que no eran sostenibles a medio plazo. Así funcionan también los expertos muchas veces, a posteriori. Muchísimo. Entonces lo que quiero decir es como, mérito tenía el primero.
Pero quien ha ganado y no hay mucho que decir al respecto, oye, pues sí, a lo mejor es suerte, es el segundo. Entonces, por eso digo que esta mezcla de no, el mercado, el reino de la meritocracia, no. Que esto no suele ser lo habitual, también es verdad. Yo creo que la mayoría de las personas que ganan dinero en el mercado suelen ser gente previsora, que anticipa, que trabaja, todo eso es verdad, pero la asociación, yo creo que es que no tiene mucho que ver, o sea, son otras derivadas. Y por supuesto, el ejemplo que decíamos antes de LeBron James o de Cristiano Ronaldo, y yo pongo a Cristiano Ronaldo, aunque haya sido jugador del Madrid, y a ti ya te pones un poco nerviosa, yo no, a mí me da igual que haya sido jugador del Madrid, porque es probablemente el futbolista, con esto que dicen los cursis, ética de trabajo, pues sí, o más comprometido con su profesión, un tipo que desde los 17 años ha sido una mega estrella, y que 20 años después sigue siendo el que más entrena, una forma física brutal, que si no le ponen de suplente como le han puesto de suplente en los últimos meses, el tío se revela, intenta mejorar, convencer al entrenador. O sea, a mí me parece un profesional impecable. Pero dices, ¿se merece Cristiano Ronaldo su sueldo? No sé si desde el punto de vista de la justicia, así una justicia etérea, pues se lo merece o no. Imaginemos que el fútbol no fuera un deporte famoso, que fuera como, yo qué sé, como en la India o en Pakistán, que el deporte más famoso es el cricket. Pues a lo mejor Cristiano Ronaldo no habría ganado un duro en su vida, porque sus cualidades, por mucha ética del trabajo que tuviera, no le habrían servido de nada. Estaría en Madeira ahí, pues de pescador o de a lo mejor en una empresa de construcción, porque lo que tiene es un poderío físico muy fuerte, pues estaría aprovechando esas cualidades físicas, pues eso, en un trabajo pues manual, no muy bien pagado, y tendría la misma ética del trabajo, el mismo compromiso y todo, pero como el fútbol no era famoso, lo que era famoso en el mundo es el cricket, pues no. Entonces, ahí Sandel dice, ¿es justo o no es justo esto? Y yo digo, pues a lo mejor tiene razón en que el mercado no es justo, pero yo creo que la pregunta es otra. A mí el libro me ha hecho reflexionar sobre lo bordes y los tiranos que somos, y muchas veces como que despreciamos a los que creemos que no tienen mérito, por ejemplo, a la hora de estudiar. Yo solo he pensado toda mi vida, desde que era... De verdad, esto no es por el libro. Toda mi vida, a mí en el colegio yo iba relativamente bien. A mí se me daba más o menos bien. Yo tenía buena memoria, se me daban bien las matemáticas, leía mucho en casa y entonces se me daba relativamente bien. Pero entonces tenías poco mérito. Tenía más mérito el que se pasaba 6 o 7 horas estudiando. No mucho. Por eso yo siempre... O sea, yo estudié muy poco en el colegio. O sea, estudiar muy poco. Y en la universidad diría que también. Yo, de hecho, sacaba muchas asignaturas por... Ya te vale. Sí, es verdad. Por una mezcla de que se me daban bien las cosas y que, eso sí, yo lo que hacía mucho era leer mucho, pero cosas que no tenían que ver con el colegio. Quiero decir, desde mucha novela, también el periódico me gustaba desde... Yo era raro uno hasta de Somos pequeño. almas gemelas, además de compartir el mismo horóscopo. Pues eso, el periódico, libros de historia, yo recuerdo que leía mucho y entonces había muchas asignaturas en las que eso te sacaba, sobre todo en el colegio, de problemas. A lo mejor no te habías estudiado exactamente, pero bueno, pues tenías una culturilla general que te servía mucho. Yo eso he tirado mucho de esos recursos, a lo largo de mi vida. Pero vamos, compañeros que les costaba más pero sacar por eso adelante digo, la lección. Yo siempre he pensado, ¿por qué Siempre tanto premio, tanto ayudar. castigo y tanto señalamiento en muchos casos al que simplemente no tiene unas habilidades que son determinadas? Porque yo aquí no me voy a desdecir de los programas que hemos hecho pues con Gregorio Luri o Benito Arruñada, en la que hemos dicho que nos gustaría una escuela con más esfuerzo, en la que se premiase ese conocimiento poderoso del que hablaba Luri, en el que se premiase, en el que se incentivase el trabajo y el trabajo bien hecho. Pero cuidado, yo al mismo tiempo soy muy consciente de que el actual sistema educativo no es que premie en general al que más se esfuerza. Lo que premia son determinadas habilidades, disciplina, buena memoria, capacidad matemática, orden, constancia. Pongo siempre el mismo ejemplo. A lo mejor Velázquez era un inútil en matemáticas, no sabía ni sumar 2 más 2. Y sin embargo, yo nunca en mi vida diría que Velázquez no era inteligente. Muchas veces asociamos la inteligencia a Kasparov o a Magnus Carlsen, al campeón del mundo de ajedrez. Uno de los amigos más inteligentes que tengo no tiene ninguna carrera. Claro, ¿no? Y a lo mejor asociamos muchas veces inteligencia o a capacidad matemática o a memoria, ¿no? Sheldon Cooper, la persona más inteligente del mundo. Y yo siempre digo, no, el más listo de la serie era Penny. Dice, ¿cómo Penny? Hombre, Penny era el personaje que resolvía más problemas de la serie. Los otros estaban todo el día que no sabían qué hacer y el que sacaba las castañas del fuego era siempre Penny. Dice, no, el otro lo que tenía era capacidad matemática y memoria, pero eso no sé si es inteligente. Por eso pongo el ejemplo de Velázquez. A lo mejor Velázquez era inútil absolutamente en matemáticas, tenía una percepción del ser humano, una capacidad para definir pues lo que es el poder, y te hacía un retrato del conde duque de Olivares, dices, eso es el poder, el retrato del conde duque de Olivares, la esencia, o de la arrogancia, de la soberbia, ahí lo tienes, todo puesto. Entonces,
la escuela premia determinadas, y no solo determinadas capacidades, sino momentos. Es decir, si tú eres, por ejemplo, con 14 años, un niño más centrado, más maduro, de repente eso te acaba generando unos premios que tienen repercusión a lo largo de toda tu vida. Puedes elegir carreras que dices, sí. tanta importancia debería tener cómo somos a los 14 años. Un instituto de excelencia, sí. Entonces, bueno, habríamos tenido los mismos resultados si no hubiéramos tenido esa suerte con algunas habilidades de las que premia la escuela, o el contexto, la familia, el entorno para desarrollarlas. Son preguntas que ahí yo creo que sí que nos debemos hacer. Uh-huh. Y esto además tiene una segunda derivada que a mí me parece la parte más interesante del libro de Sandel. Sandel hace una denuncia sobre una especie de corrupción que hay para obtener títulos en las universidades americanas. Bueno, el primer paso que es entrar por una puerta de al lado, no la de atrás, sino la de al lado. Es decir, pagar, los ricos pagan porque sus hijos entren. Tener un título, y que nadie sepa, claro, que has pagado, tener ese título o poder haber estudiado en una universidad, eso ya te da un carnet de mérito frente a tu sociedad. Sí, pero fíjate, Sandel hace una denuncia doble. Esa es como ya la última de las derivadas, son los que tratan de comprar la medalla meritocrática pagando directamente, que eso ya ni siquiera. Pero Sandel dice, cuidado, incluso los que acceden de forma correcta, sin hacer trampas, solo a base de exámenes de acceso durísimos, se pregunta, y yo me lo pregunto con él también, si tiene sentido ese ambiente ultra competitivo de las universidades de élite en Estados Unidos, porque es verdad. Necesitas el carnet de tu mérito. Hace 70 u 80 años, a lo mejor el 50, 60, 70, 80% de los solicitantes para entrar en Harvard, en Yale, en Stanford, en Columbia, entraban. Y ahora de repente ves esas universidades y tienen tasas de admisión del 3%, del 4%, y dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos pasado del 80% de admisión al 3%? Y es porque se han endurecido al máximo los exámenes, las carreras, y dicen, no solo se han endurecido los exámenes de acceso, que son durísimos, sino que hay una lucha a muerte de notas excelentes, honores. Esto lo vemos en algunas películas americanas, actividades extracurriculares que los niños tienen que... El wokismo, luego llegas y te encuentras con el wokismo. Y luego, encima de eso, luego para que te encuentres con lo que te encuentras, ¿no? Entonces, en un primer vistazo puede parecer el triunfo absoluto del mérito, ¿no? Solo entrarán los mejores. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los niños desde los 10 o 12 años intentan ser los mejores, en los que más estudian, los que mejores notas sacan, los que tienen más actividades extraescolares, los que además de actividades extraescolares hacen servicios para la comunidad, por eso también cuenta mucho en el acceso a las unidades de élite. Entonces, en un primer vistazo parece esto es el triunfo absoluto de la meritocracia. Pero claro, uno se pone a ver quiénes están entrando en las universidades. ¿Quién puede pagar todo eso? Exacto. Solo los hijos de los más ricos en Estados Unidos están entrando en Harvard, en Yale, etcétera. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque sus padres desde los 10 o 12 años les pagan tutores. Que también tienen su mérito. Claro, sí. Tutores privados, clases de todo tipo, les mandan al extranjero para que hagan estancias con una ONG en Bolivia y luego lo puedan poner en el currículum, etcétera. Entonces dice, lo que parece el triunfo de la meritocracia acaba siendo el triunfo del privilegio. Solo quien tiene muchísimos medios es capaz de llegar a esos estándares ultra exigentes que pide la universidad y que luego a lo mejor no se corresponden con calidad real, por así decirlo, del alumno. No va a ser un mucho mejor alumno. Simplemente lo que ha ido haciendo es cubrir las etapas que la exigencia meritocrática actual También pide. te digo que el padre tendrá su mérito en haberse hecho tan rico. Sí, eso es otra cosa. No, cuidado. Y el niño tiene su mérito. Claro. Porque aquí hay una doble cuestión. Uno, el niño desde los 10, 12, 14 años, y esto está pasando, esto no es una invención, esto está pasando en los ambientes de más élite de Estados Unidos y también empieza a pasar en Europa. El niño está trabajando y currándoselo para alcanzar eso tiene mucho mérito. O sea, realmente el niño no quiere que le regalen el acceso a Harvard. Hay algunos que sí, y esa es la segunda denuncia, la que tú decías antes, las de los que lo han comprado. Pero eso es la excepción. La gran mayoría no Sí, lo han... pero te habla de por qué. Te habla de cuánto vale el título de Harvard y si... Porque se produce un mercado de entrada. Y si debe valer tanto el título de Harvard frente al título de otras universidades, que esa sería otra cuestión. Pero cuidado, a los que entran por la puerta de verdad, esos tienen una sensación, y yo me lo he ganado, yo es que nadie ha trabajado mal. Y ahí hay dos preguntas que nos podríamos hacer. Una es si esto es sano. Yo mi respuesta es que no, de verdad. Mi respuesta, estos niños, estas madres helicóptero, padres helicóptero, que es el lunes violín, el martes danza clásica, el miércoles fútbol y baloncesto, el jueves clase de alemán.
Yo creo que esto no es sano y que los niños con 14 años también tienen que tener tiempo de ir a hacer el memo y de hacer mucho el memo incluso. Es peligroso. De hecho, hay estudios que ya nos dicen que entre los hijos de las clases privilegiadas norteamericanas, las tasas de adicciones, las tasas de ansiedad, las tasas de trastorno del sueño, este tipo de cuestiones luego de hay que depresiones. sacar también hora para el psicólogo. Claro, son muy peligrosas. Entonces, esta es una denuncia que sí que comparto, que no es sano. Y cuidado, ya digo, que esto yo creo que es algo muy concentrado en las universidades y en algunas clases sociales de Estados Unidos. Pero en Europa, sin ser tanto, yo sí que empiezo a verlo, ¿no? Y sí que empiezo a ver como una cierta obsesión porque el niño haga de todo, cuanto más, y los padres todo el día encima, y que si el niño tiene que estudiar más, y que el niño tiene que sacar buenas notas siempre, permanentemente, y pase lo que pase, y en verano tiene que aprovechar el tiempo. O sea, la obsesión de los padres modernos, porque el niño aproveche el tiempo, que yo digo, tío, yo no aproveché mi tiempo en mi vida. Bueno, pero es que los padres estamos obsesionados con aprovechar el tiempo. Sí, eso es un problema de la modernidad. Y se lo transmites a tu hijo. Lo damos a nuestros hijos. Yo recuerdo que en mis veranos, una de las grandes cosas que tenía en mis veranos es que había días que no hacía nada. ¿No? Y que está bien, o sea, me ponía a reír, leía un rato un libro, otro rato pues estaba ahí, yo qué sé, como el otro día escuchaba a un cómico inglés que decía, yo me tiraba una tarde excavando un hoyo y luego llenándolo. Y me decían, ¿qué haces? Pues cavo un hoyo. Y decía, ¿esto sirve para algo? No, pero pues con 10 años es verdad, hay veces que no está mal estar 2 horas cavando un hoyo o subiéndose a un árbol o tirando piedras a ver si aciertas en un árbol. Claro, y los cárteles de México lo valoran mucho, sí. Bueno, entonces, yo creo que tiene razón en esa crítica o en parte de esa crítica Sandel. Pero bueno, esto, digamos, invalida por completo, porque esa es la derivada en la que no estamos de acuerdo y que ahora vamos a hablar, invalida por completo el resto de las cuestiones relacionadas con el esfuerzo, el mérito, o incluso las que no están relacionadas con el esfuerzo, el mérito, que simplemente las derivadas del mercado y de si el mercado tiene que ser el baremo con el cual midamos los ingresos o no del resto, y eso es lo que a mí me parece muy cuestionable. Bien, continuamos. Es curioso que el único político estadounidense que no habló del mérito en sus discursos públicos fue Donald Trump. Sí, claro. Porque supo captar que esto del discurso del mérito era cosa de las élites. Para afianzarse en esa élite e incluso despreciar, de forma así subconsciente, a los normales. Sí, y alrededor de eso, esta es una paradoja muy interesante, que Donald Trump, que él se quería vender a sí mismo como un hombre de éxito, con muchos matices, que Donald Trump venía de una familia de mucho dinero y ha tenido pifias en los negocios de las gordas. Creo que su abogado amenazó a la universidad donde estudió si publicaba las notas que sacó Donald Trump. Es una tontería, todos intuimos que las notas de Donald Trump fueron bastante malas y que fue, o sea, que se tiró 5 años en si no hubiera pagado, amenazado a la universidad. 5 años en la hermandad Kappa Beta Gamma bebiendo cerveza como un cosaco. Donald, si no es así, perdona por la... Pero yo intuyo que fueron así tus años de universidad. Dicho esto... Bueno, en un garaje pensando en empresas. Como los de George Bush. Haciendo relaciones. Como los de George Bush Jr., que igual, que tuvo un paso por la universidad. Luego, mira, los dos presidentes. No hablemos del hijo de Biden. Pero mira, algunas paradojas sobre esto que estamos hablando. En primer lugar, lo decíamos en un podcast hace unas semanas. Los ricos trabajan más. Lo veíamos para los ricos, ahora los ejecutivos, pero ahora lo vemos también para sus hijos. Tú fíjate, pero esto es curioso, ¿eh? Antes el privilegio te facilitaba no hacer nada. ¿Cuál es la imagen que tenemos de los privilegiados del siglo XIX, ¿no? De las novelas de Jane Austen o de Galdós o Tolstoy. Esto lo que vemos es al típico, bueno, las novelas británicas, efectivamente, al aristócrata que se pasaba el día por Europa, viajando. O montando a caballo, iba a decir, montando a caballo ahí la caza del zorro. De aventuras, buscando fantasmas. Los privilegios de antes te facilitaban esto, los privilegios de ahora te empujan a trabajar más que nadie. ¿Quién trabaja más que nadie ahora? El ejecutivo del... Algunos también del IBEX, que luego son malos ejecutivos, pero 12 horas de trabajo, cenas, comillas de trabajo, viajes continuos. A mí me parece una vida que es un infierno. Yo siempre lo he dicho. La vida que tienen los grandes ejecutivos españoles o los grandes trabajadores del sector financiero que cobran cientos de miles de euros, me parece un infierno esa vida. Miles de horas de trabajo, viajes continuos, reuniones y negocios, estrés constante. Bueno, me parece un infierno. Pues para sus hijos acaba siendo no tan diferente. Clase de violín, alemán, esgrima, que dice, que está bien que sepa alemán, que sepa tocar el violín y que sepa esgrima. Pero dar un poco, déjale que vea el partido del Madrid, hombre, en la tele, por favor, dar un poco de margen al chaval. No, pero es interesante esta paradoja. Sí. Segunda paradoja. A más Estado, menos oportunidades para los de abajo. Es decir, Sandel dice, durante el siglo XIX
y primera mitad del 20 era posible, ese sueño americano fue posible. Y sin embargo, en los últimos 60 años se ha ido deshaciendo esa promesa que hacía el sueño americano. Pero ellos se lo siguen creyendo igual. En parte sí. Creo que está súper extendida esa creencia. En parte sí. Pero yo estoy de acuerdo en que en parte ese sueño americano es mucho menos de lo que ellos dicen. Y cuando hagamos los programas sobre desigualdad empezaremos a decir, cuidado, no es tanto como tú has dicho. Pero en determinadas capas sociales sí puede ser cierto. Yo creo que en general sigue cumpliéndose el sueño americano, en determinados colectivos no se cumple tanto. Y cada uno dice, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 60 años? Y Sandel le echa la culpa a la globalización, al libre mercado. Y yo digo, Michael, sí, ha habido un poquito de globalización, pero desde luego lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 60 años es una expansión del Estado brutal. No solo en Estados Unidos, también en Europa. Y una guerra contra la pobreza. O sea, en los años 60 se lanza en Estados Unidos, en Reino Unido y en el conjunto Europa continental un programa que así en grandes rasgos se llamó Guerra contra la Pobreza y dijeron, dadnos muchos más recursos a nosotros los políticos y nosotros aceleraremos ese camino que ya se está emprendiendo de que todos tengan una igualdad de oportunidades. Que eso es lo que hicieron los Blair, los Clinton, incrementar el papel del Estado. Pues bien, a más Estado parece que hay determinados colectivos que efectivamente tienen menos oportunidades. Y los votantes de Trump vieron que no. Para mí ese es uno de los grandes claves que ninguno de estos escritores de izquierda se está planteando. Oye, a lo mejor es que el problema en parte son tus recetas, porque las recetas de Sanders son todavía más Estado. Y dices, pues en los últimos 60 años mucho no parece que esté funcionando. Y luego, la clave para mí de este libro, y no solo de este libro, sino de un poco el discurso antimeritocrático que se está planteando, es que dice Sandel que vivimos en una época ultrameritocrática. Entonces, este planteamiento que yo, por ejemplo, en los medios de comunicación españoles es muy habitual, en La Sexta, en muchos medios de comunicación es habitual. Fíjate que no es un mérito moral, sino como de brillantez. Pero dice, en los medios se nos vende la idea de que los triunfadores lo son porque lo merecen, de que los ricos han ganado ese dinero con su esfuerzo. Y de forma equivalente, esos medios de comunicación nos venden la idea de que los que no tienen nada, los pobres, también se lo merecen, porque no han hecho nada. Probablemente ellos también son responsables de su propia situación. Esta es la tesis de Sandel, ¿no? Que los medios de comunicación nos transmiten la idea de que el exitoso se lo ha ganado y de que el pobre también se lo ha ganado. Y yo, cuando leí esto, la tercera vez que lo leí en el libro, y alguna vez que lo he visto en algún medio de comunicación español, pienso, ¿qué periódicos lee Michael Sandel? ¿Qué series de televisión ve este tipo? De verdad, o sea, es que no me lo puedo imaginar. La realidad es exactamente la opuesta. O sea, no hay ni un solo medio de comunicación que defienda esta tesis. De hecho, la tesis que se defiende en prácticamente todos los medios de comunicación y en prácticamente todas las series de televisión, todos los libros, es la opuesta. Es que el que es rico no se lo ha ganado, que el que es rico es fruto o del privilegio o de la cuna o de algún chanchullo que ha hecho, de sus conexiones, pero que no es, o que lo ha robado. La imagen que nos dan de los grandes empresarios es, este que tiene tanto dinero, algo malo habrá hecho para ganar tanto. Esa es la imagen que nos transmiten las series. Y que el que es pobre al revés, que el que es pobre es una víctima del destino, que nunca ha hecho nada malo y que básicamente él estaba allí y que le ha tocado en suerte las peores cartas del mundo. Mira cómo muere Ciudadano Kane. Que fíjate que yo no digo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la tesis, esto ya sería un poco más la discusión que llevamos en la hora. Lo que digo es que esa idea que transmite Sandel de que vivimos en una sociedad ultrameritocrática en la que se celebra al rico y se enaltece al rico y se desprecia al pobre, es una mentira enorme. Vivimos exactamente en el mundo opuesto. De hecho, se lo pregunto desde aquí, señor Sandel, por favor, ¿qué series ve usted? ¿Qué serie ha visto usted en los últimos 20 años en la que el bueno sea rico y el malo sea pobre? En la que el rico haya ganado su fortuna a base de trabajo y talento y no la haya ganado robando. Es que yo no recuerdo ni una. Ni un periódico que defienda esto desde el punto de vista editorial. Es que aquí estamos nosotros. O sea, ¿quién defiende a los ricos en este país? Nosotros, aquí en Economía para quedarte sin amigos y dos más. ¿Quién dice la mayoría de los ricos han hecho productos buenos, se han ganado sus clientes, generan valor en el mercado de forma honesta, sin robar a nadie? Es que lo defendemos cuatro gatos. Entonces yo
Lo que pasa es que nosotros es cierto que... ¿Y quién dice que los pobres se lo merecen? Eso no lo decimos ni nosotros, porque yo creo que es verdad que sí que puede haber personas que se hayan ido labrando su mala suerte y que hayan tomado decisiones equivocadas una tras otra, pero yo creo que la gran mayoría de las personas que están en una situación de dificultad económica han tenido malas cartas en la vida, y nuestra propuesta siempre ha sido facilitemos las cosas para que puedan reintentarlo, que tengan nuevas oportunidades, pero no hacemos una lectura moral de su mala situación económica. Entonces, este gran hombre de paja alrededor del cual la izquierda ha creado un discurso político en los últimos 20 años, y que probablemente este libro sea la expresión más acabada, también más inteligente, pero es un hombre de paja completamente falso. No es cierto que vivamos en una sociedad ultrameritocrática, ni en la que se celebre al rico y se desprecia al pobre. Y en este sentido, ya solo una última cosa para los de la izquierda que dicen... Una paradoja que me encanta de la izquierda es que están todo el día diciendo que el dinero no es nada importante, pero luego cuando se ponen a mirar la desigualdad, cuando se ponen a mirar estadísticas, solo miran las de dinero. Entonces te dicen que el dinero no es importante, que en realidad los ricos no son felices, que en realidad no sé, pero luego solo miran estadísticas. Pero a ver, ¿cuánto tienes? ¿Pero cuánto tienes? Dices, sí, pues si no es tan importante, porque tu libro gira solo en torno al dinero. Vale, pero ¿desincentivamos el mérito? Yo creo que mucho. Y creo que el problema es precisamente que desincentivamos demasiado el mérito, no que se lo paguemos demasiado. Bien, entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? Nosotros somos unos clásicos en esto, Richard. No me digas que el mercado. El mercado. Sí. ¿No hay otra? Sí, no, yo al señor Sanders se lo diría. Mire, que quiere solucionar eso, que quiere mejorar las vidas de aquellos que han tenido menos suerte o que... Mercado. Porque, en primer lugar, es cierto que en parte es suerte que tus habilidades sean demandadas, pero cuidado. El mercado es un entorno que nos empuja a pensar en los demás y a mejorar en aquello que nos piden. Primero, mercado como colaboración unos con otros. No estamos pensando en nosotros mismos, sino en los demás. ¿Qué es lo que quieren ellos? En segundo lugar, el mercado es un lugar enorme. Es decir, es verdad que a lo mejor demanda más las habilidades de Cristiano Ronaldo o de LeBron James, pero hay pocas habilidades. O sea, yo no creo que haya muchas personas, ya tendremos que pensar en gente con unas enfermedades muy graves o algo así. Demanda de todo. Demanda de todo. El que es fuerte puede tener su hueco, el que es hábil, el que es listo, el que es intuitivo, el que tiene mucha memoria. Entonces, segundo aspecto muy importante, no es verdad que el mercado solo premie a LeBron James y a Cristiano Ronaldo. No como el comunismo. Es que, cuidado, por eso digo. Y luego hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Que ver las habilidades como algo cerrado, y eso sí que recorre un poco esta visión de la izquierda, es falso. La idea de que fue bendecido con un talento. No, o sea, sí y no. Está claro que los grandes futbolistas, uno ve jugar a, pues no sé, a Benzema o a Cristiano o a Joao Félix y dices, sí, este tío tiene mucho talento. Pero luego hay que currárselo. Y si no te lo curras, probablemente no le vas a sacar todo el partido. Entonces, tanto las habilidades nuestras como nuestro esfuerzo va a depender del incentivo. Eso es muy importante, ¿eh? El aforismo comunista clásico de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, es absurdo, siempre lo ha sido, porque establece que las capacidades de cada uno son algo cerrado. Tú naces con estas capacidades. Oye, no, esto va a depender. Yo puedo nacer con algunas, digamos, potencialmente puedo tener capacidades. Pues a lo mejor si soy muy alto es más fácil que sea jugador de baloncesto, pero luego las voy a tener que desarrollar. Y cuidado, tampoco están cerradas las necesidades. Donde dicen, a cada uno según sus necesidades, que las necesidades también dependen mucho. Y sobre todo, ¿quién las decide? Claro. Y lo que yo necesito, ¿quién lo decide? Eso lo ve. Pablo Iglesias. Los estados del bienestar modernos, ¿por qué van quebrando? Porque van haciendo que la gente de repente cada vez tenga más necesidades que siente que se las puede pagar otro. Entonces, ni son cerradas las capacidades ni son cerradas las necesidades. Todos nosotros derivamos y trabajamos las dos cosas, ¿eh? Las capacidades y las necesidades en función de cómo son los incentivos y el ambiente en el que nos movemos, ¿no? Entonces, recojo un poquito la mejor idea de Sandel, esa idea que viene a decir que la universidad es un premia demasiado en los últimos años y que determinadas carreras... Pesa mucho, sí. Y él pone su ejemplo, ¿eh? Él pone las carreras de letras, de las económicas, dice que los trabajos que se derivan de esas carreras, de las ciencias sociales, al final acaban pagando un rendimiento excesivo. Él se va mucho al sector financiero, pero no solo en el sector financiero, también en la parte académica. Y ahí yo le digo, señor Sandel, vamos a trabajar juntos, porque yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que la universidad
actualmente es bastante absurda, tal y como está planteada. Así que nosotros tenemos dos propuestas. Una, la que ya hemos hecho muchas veces, que es que cada uno se pague su universidad. Oye, que el que quiera ir a la universidad, tirarse allí 4 años estudiando filosofía con Sandel, muy bien, pero que se la pague. Oye, y si es muy cara y luego tiene un crédito, muy bien, pues te lo pagas porque tú has elegido. Pero además le digo al señor Sandel, yo creo que el mercado va a ofrecer menos premio a esos intelectuales a los que él critica que el Estado. Y algo que también me gusta a mí de Sandel es lo de que no siempre tienes lo que te mereces. Claro, eso es fundamental. Pero cuidado con eso, ¿eh? Hay una élite, una clase de mandarines, de nuevos mandarines del siglo XXI, que esa élite ha crecido muchísimo y tiene unos enormes sueldos y un enorme poder e influencia, y eso no es por el mercado, eso es por el Estado, quien han crecido alrededor de la administración, universidades con privilegios, es decir, los departamentos de política de la Complutense no los genera el Estado, los genera, o sea, el mercado, los genera el Estado. Y efectivamente, yo creo, ese principio de que tienes lo que te mereces es falso. Es falso, esa es la parte en la que yo más estoy de acuerdo con esa izquierda cuando dice, no, es que, claro, porque además si tú dices tienes lo que te mereces, y el ejemplo es Amancio Ortega, rápidamente te van a decir, y entonces el que no tiene nada, claro. Y entonces esa familia que vive con 1.200 euros al mes, una familia miramos de 4, por encima del hombro. Claro, también tiene lo que se merece, por eso digo que es muy falso. Pero cuidado, dicho esto, yo por lo menos yo no puedo cerrar este podcast sin decir, desincentivar el mérito es una pésima idea. También a esos que están viviendo con poco hay que decirles, vamos a intentar mejorar, vamos a intentar trabajar. Criminalizar a los pobres con la idea de se lo merecen es otra pésima idea, pero las dos son pésimas ideas. Desincentivar o estigmatizar el mérito no es buena idea, y criminalizar a los pobres igual. Entonces, para nosotros el principal problema de nuestra era es el primero, que se desincentiva el trabajo, el esfuerzo, aquellos que están tratando de mejorar cada día. No lo segundo. Yo no conozco a nadie, ningún político, ningún programa político, no hay ningún programa político, ningún partido, ningún movimiento, tampoco movimiento cultural, tampoco ambiente social en el que se esté criminalizando a los pobres. No conozco, y eso me parece bien. A lo mejor ha habido momentos en el pasado en el que sí se ha dicho, no, es que los pobres tienen lo que se merecen, o ha habido sociedades, yo qué sé, se habla mucho en algunas sociedades asiáticas, ¿no? Los intocables, ¿no? Es que pertenecen a una casta inferior. Si eso ha sido un problema en el pasado, desde luego no lo es ahora. El problema de nuestra era es el contrario del que denuncia Sandel. O sea, el problema que denuncia Sandel, yo estoy de acuerdo con él en lo que hemos dicho. Los niños de 14 años a los que se les mete en una carrera absurda para tratar de llegar a una universidad, y los premios desaforados que otorgan determinadas universidades de élite que para mí no están correlacionados con la calidad de la educación o con lo que sale de aquellas universidades de élite. Pero eso, que es algo muy circunscrito, es verdad, al ambiente en el que se mueven muchos de estos periodistas, académicos, intelectuales que lo denuncian, no se puede extender al resto de la sociedad. En el resto de la sociedad el problema es exactamente el contrario, en mi opinión. Nos vamos. Bueno, economía para quedarte sin compañeros, Domingo. Sí. Hoy nos han montado una, según hemos llegado a la redacción, Domingo y yo, por lo del podcast de la semana pasada, y es que están en contra de privatizar las playas. Da igual, ya me están dando una idea. El último o el penúltimo programa del año será sobre los temas más polémicos que han surgido. Que nos dicen que no, y menos las del norte, que tienen que ser salvajes y naturales. Pues los temas más... Y vamos a traerles a todos. Vamos a traer a todos esos que nos han dicho, tu podcast normalmente me gusta, pero ayer dijiste una cosa con la que no estoy de acuerdo. Pues le vamos a traer aquí y vamos a discutir, porque intuyo que también entre nuestros oyentes lo de privatizar las playas es de las cosas que más ampollas ha levantado este año. Ponían el ejemplo de las playas italianas que están llenas de hamaquitas y de sombrillitas, y es verdad que de ahí no te puedes mover. Eso se parece poco a una playa. Pero bueno, yo he dicho, ¿y las carpas esas que ponemos para pasar allí todo el día? Por eso, no, les vamos a traer aquí. A ver, argumentos. Bueno, que sepas que algún oyente también nos ha dejado algún comentario en iVoox. Decía Alex, en Italia lo normal es que las playas sean privadas, con sus servicios de sombrilla, hamaca, vestuarios, baños, bar, restaurante. Y luego hay playas libres para ir al modo español. John Matrix, también en iVoox, decía, os sigo sin fallar y disfruto cada programa, pero es que lo de las bolsas reutilizables que crees que llevas en el coche y tienen vida propia y no están, me ha llegado al alma, Richard. Yo creo que nos pasa a todos. Un abrazo y gracias. Y Marina, por ejemplo, yo soy bebedora de agua con gas, pero os perdono por lo bueno que ha sido el podcast. Abrazos. Somos y también nosotros los que tenemos que perdonar a Marina por beber agua con gas. Pero te perdonamos, nosotros es perdón mutuo. Pues Calsuar dice, pues lo escondo cuando pido agua con gas, y es que qué buena está la Vichy catalán o la Peregrino, y vosotros sin saberlo. ¿Has visto? Si es que estamos creando polémica constantemente. Constantemente, pero bueno. Un saludo enorme a todos estos
más allá de la broma, muchísimas gracias por seguirnos y por hacer esos comentarios. Bueno, pues sí, que volvemos en una semana, que muchas gracias a todos los seguidores, también del grupo de Telegram, y que la semana que viene no sabemos de qué vamos a hablar, ¿no, Domingo? Vamos improvisando nosotros, de la ¿no? nuclear, creo. ¿Energía nuclear? Sí. No me digas que nos va a visitar un invitado ilustre. No, ya no adelanto más. Vale, venga. Pues lo dicho, que muchas gracias a todos y un abrazo enorme a repartir.